Saludos, mi nombre es Mayreli Santos, soy de Dajabón y trabajo como coordinadora del centro CAFI en el INAIPI, un centro de educación inicial para la infancia y la familia. Elegí esta universidad porque me parece una de las mejores del país y porque ofrece el programa a distancia, que es el que me interesa en estos momentos. Soy estudiante de psicología educativa y elegí esta carrera porque sencillamente me encanta la psicología educativa, siempre he estado inmersa en estas áreas y porque me proyecto en un futuro a ir a concurso de oposición y poder ejercer cuando termine como psicóloga educativa en un centro del sector público. Vamos a ver a continuación algunos conceptos básicos sobre lo que nos incumbe, la educación a distancia. Primero, la educación a distancia es una metodología de enseñanza-aprendizaje que tiene más de 200 años. No es nueva, se inició con la educación por correspondencia, pero se popularizó en el siglo XX. La educación a distancia es en esencia una modalidad de enseñanza y aprendizaje donde el docente y el facilitador están separados físicamente. Una definición más conceptual dice que es una educación fundamentada en un conjunto de actividades y procesos didácticos que el facilitador pone a disposición del estudiante para que éste de manera autónoma y a su propio ritmo los lleve a cabo. Las modalidades en la educación a distancia pueden ser, dependiendo de la forma en que se administra la enseñanza, bimodal o unimodal. La bimodal, la casa de estudio de la universidad, tiene las dos modalidades, la presencial y la a distancia. Y los mismos departamentos son utilizados para tanto los estudiantes presenciales como a distancia, igual los docentes. Y la unimodal es una casa de estudio que se dedica exclusivamente a la educación a distancia. Dependiendo del grado de presencialidad de los estudiantes, puede ser no presencial, donde los encuentros entre docente docente o facilitador y alumnos se limitan al mínimo, o semipresencial, donde hay encuentros frecuentes entre ambos. También se clasifican las modalidades, dependiendo del recurso de enseñanza que utilice la casa de estudio, en educación a distancia tradicional o educación a distancia virtual. Ahora vamos a hablar de nuestra casa de estudio, de la UAPA. Su misión, que es ofrecer educación superior a distancia de calidad a través de un modelo educativo innovador centrado en el aprendizaje, que facilite la formación integral de profesionales capaces de responder a las exigencias laborales y sociales. Su visión es ser una institución líder en educación a distancia superior, acreditada con prestigio nacional e internacional, vinculada al desarrollo sostenible. Los valores con los que más me identifico de la UAPA son la calidad, la responsabilidad y la honestidad. Ahora vamos a ver una breve explicación de los datos más relevantes de cada unidad. Para eso yo me voy a permitir compartirle pantalla y presentarle una diapositiva que he preparado para este fin. Introducción a la educación a distancia. Lo primero que vamos a ver es el concepto de educación a distancia, que ya lo vimos. Una modalidad educativa en la cual el alumno y el facilitador están separados la mayor parte del tiempo. Los principios que la sustentan es el derecho universal a la educación, la formación de personas capaces de desenvolverse y el principio fundamental de democratización de la enseñanza. El concepto ya lo vimos en la parte introductoria. Los rasgos característicos de la educación a distancia es la separación del docente y el alumno, la comunicación bidireccional, los medios técnicos que utiliza y el aprendizaje independiente. Los tipos de modalidades también lo vimos en la parte introductoria. La importancia. La importancia es que abarca gran cantidad de estudiantes, favorece la igualdad, ayuda a ampliar y diversificar la oferta de cursos y es menos costosa que la educación presencial. Las principales diferencias entre los sistemas educativos es también parte de esta unidad. Las diferencias, aquí vemos un cuadro que la muestran, resumidamente, la población estudiantil, el proceso de enseñanza y aprendizaje, el rol del facilitador, que el profesor en la educación presencial es el protagonista y en la educación a distancia el protagonista es el estudiante. El docente pasa a ser un guía. La unidad 2 es un poquito larga, por lo que vamos a resumirla lo más posible, diciendo primero el concepto de adulto. El adulto es una persona que biológicamente ha alcanzado el desarrollo físico, igual que fisiológico y biológico. Es una persona que ha alcanzado la madurez biológica, psicológica y social.
El aprendizaje adulto no está presionado externamente, sino que responde a sus necesidades. Implica adquirir una nueva información que a partir de una información existente produce un cambio en la conducta. Una parte muy importante en el aprendizaje es la memoria, que consiste en almacenar información que recibimos a través de los sentidos para usarla posteriormente. Los tipos de memoria son rastro de memoria, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Algo muy importante en el aprendizaje también son los estilos. Los estilos de aprendizaje es la manera particular que tiene cada individuo de aprender. Existen varios enfoques. Los más importantes son el David Cole, que los clasifica en acomodador, divergente, asimilador y convergente. Y Monet y Bunford, que lo clasifica en activo, reflexivo, teórico y pragmático. La motivación es otro aspecto muy importante del aprendizaje, porque aprendemos lo que deseamos aprender. Es muy importante estar motivado, y aquí vemos una imagen que muestra características de un estudiante motivado, como son que dedica más tiempo, persiste menos, está más enfocado en el aprendizaje que en las calificaciones. Hay factores intrínsecos implicados en el estudio, como es la autonomía de quien aprende y el autoconcepto del adulto. Pero también hay algunas situaciones que limitan el aprendizaje en el estudiante de educación a distancia. Los principales son las responsabilidades económicas y familiares que tienen, el poco tiempo que tienen, las dificultades del espacio físico y las dificultades técnicas que a veces tenemos. En la unidad 3 vimos el docente, su rol de tutor y la tutoría. El docente es un profesional de la educación que tiene la función de crear situaciones de aprendizaje para que el alumno aprenda de manera independiente. Sus funciones principales son de orientación, de seguimiento y de evaluación. Hay diferencias marcadas entre la relación entre docente y alumno en la modalidad presencial y en la modalidad a distancia. Esto lo vimos en esta unidad. Básicamente, la relación en la educación a distancia es horizontal y entre iguales. Ya el maestro no tiene ese rol protagónico. Y el clima es de respeto mutuo entre adultos. El perfil de un docente. Entre otras muchas cosas, el facilitador de la educación a distancia debe ser honrado, empático y con capacidad de aceptación y escucha. Debe tener estas competencias: dominio de su área, dominio de los procesos de comunicación, dominio de las tecnologías, dominio de las técnico-didáctico-pedagógicas y formación en especialidades propias de la modalidad. Para que una tutoría sea efectiva, debe ser flexible, oportuna, permanente, motivante, coherente, andragógica y respetuosa. El proceso formativo en la educación a distancia, esa es la unidad 4. El proceso docente, la modalidad de educación a distancia, es un proceso que entraña muchas actividades que van desde la planificación, los procesos administrativos y la validación de los aprendizajes. Las metodologías activas que la vimos en esta unidad son las que implican la participación activa de los alumnos en todo el proceso. Implican saber hacer, como el trabajo colaborativo, cooperativo, la creatividad y el liderazgo. Hay técnicas para el aprendizaje autónomo, como son el subrayado, el resumen, el esquema, el mapa conceptual, cuadro sinóptico y la ficha. En la unidad 4 vimos el proceso formativo de la educación a distancia y vimos el tema de la evaluación. Según Bernes 2001, la evaluación es el proceso sistemático de recolección de la información que se aplica durante todo el proceso y que tiene el objetivo de reorientar las actividades para facilitar mejores resultados. Tiene su característica que por cuestiones de tiempo no vamos a definir. Entre las características esta es integral, continua, sistemática, participativa y flexible. Los tipos que tampoco vamos a definir por tiempo son diagnóstica, continua, evaluación sumativa, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Evaluación por competencias, muy común en este tiempo, es una evaluación que consiste en la valoración de las capacidades y habilidades que muestra el alumno en la prueba. Recoge evidencia de lo que el alumno sabe hacer. Y las técnicas e instrumentos de evaluación por competencia más usadas son en los mapas mentales,
portafolios, proyecto, estudio de casos, solución de problemas, debate y foros. También los ensayos. La metodología participativa, esa es la unidad 5 y dice que es un conjunto de procedimientos y técnicas que implican la participación activa del alumno en todo el proceso. En esta unidad vimos diferencia entre los diferentes tipos. El trabajo en grupo, que es un trabajo, una metodología donde todos participan juntos, un grupo definido de personas buscando una solución. Ahí se puede definir el trabajo en grupo colaborativo, donde es en un grupo y todos son responsables del logro final. Pero se diferencia del trabajo en grupo cooperativo, porque en el trabajo en grupo cooperativo todos tienen una parte de la solución. O sea, cada quien es responsable de una parte y al final todo esto se suma. Las técnicas participativas más usadas es el aprendizaje por descubrimiento, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos. En la unidad 6, vivo la comunicación, los medios de comunicación y recursos didácticos utilizados en la educación a distancia. En la educación a distancia, la comunicación es primordial y debe favorecer un clima en que los alumnos puedan pensar y reflexionar, además de los trabajos en grupo. Se requiere una educación completa y multidireccional. Aquí vemos de nuevo el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo y el trabajo cooperativo. Técnicas participativas, que ya la vimos también anteriormente. Ahora vamos a ver los medios y recursos didácticos utilizados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre los medios didácticos impresos más utilizados está el texto autoconstructivo, la unidad didáctica y la guía didáctica. Entre los medios audiovisuales están entre los auditivos, los más usados son el radiocassette y el audiocassette. Y entre los audios visuales está la televisión, el audiocassette o el videocassette y el videoconferencia. Y los métodos informáticos, que son aquellos que utilizan el computador o aparatos inteligentes. El sistema de gestión de aprendizaje o el LMC es un programa que se instala en el servidor y los más usados son el web y el Moodle, que es el que utiliza nuestra universidad. Bueno, terminado esto, sigue la unidad 7, pero que trata de guapa, que ya lo vimos en la parte introductoria. Voy a explicar el elemento más relevante del autocurso de orientación universitaria, que es el medio utilizado para dar a conocer a los estudiantes todos los aspectos relevantes de la universidad, la educación a distancia y los servicios de la universidad. Es relevante porque es el medio que utiliza la universidad para ayudarnos a adquirir los conocimientos que faciliten nuestra vida como estudiante. Muchísimas gracias. Este es un resumen de todas las unidades. Para continuar, plantearles mi experiencia. Ha sido una experiencia muy grata. Al principio hubo un poquito de presión, pero ya gracias a Dios he agarrado el piso y no dejo acumular las actividades. Eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.